aclara un poco más de las circunstancias sobre la fuente de medida de prueba y nos dice: la fuente de prueba es el hecho, cosa o fenómeno que sirve para verificar la verdad del hecho afirmado. Las fuentes de prueba se toman en cuenta antes de iniciar un proceso y también pueden ser independientes del proceso, por decirlo así, en la reconstitución de una prueba. A su vez, medio de prueba es la actividad desarrollada en el proceso para que la fuente de prueba se incorpore al proceso. El medio de prueba nace y se forma en el proceso, es decir, se trata absolutamente del asunto procesal, forma de cómo pedir, cómo hacerlo valer en la audiencia, etc. Todas las fuentes son anteriores al proceso y se incorporan a él haciendo uso de los medios de prueba. ¿Sí? Entonces la norma del Código Orgánico General de Procesos ya nos enumera todas las fuentes de prueba. Entonces al hablar de todas las fuentes de prueba nos dice... Sí, doctor, disculpe, en el juicio ejecutivo, para nosotros referirnos a la prueba, ¿cómo deberíamos indicar a la autoridad de que se tome en cuenta la letra de cambio que consta en el proceso de Fojastal y que se reproduzca o que se establezca dicha letra de cambio, o cómo debemos proceder? Porque esa es la inquietud que me nace. Bueno, ya retrocedamos un poquito, que habíamos hablado del tema. Es esto el asunto. Veo qué institución jurídica voy a demandar. El documento, la letra de cambio es una prueba documental, es un acto de comercio, pero está establecida dentro de las pruebas documentales privadas. Y veo que me dice que debería contener un título ejecutivo. Primero debería haber un título ejecutivo, segundo una obligación, ¿no es cierto? Entonces, introduzco la letra de cambio y enuncio, ¿no? Señor juez, soy tenedor de la letra de cambio por el valor de tanto. Señor juez, la letra de cambio fue firmada en tal fecha. Señor juez, se cumplió el vencimiento de la letra de cambio, fue tal fecha. Señor juez, no existe ninguna condición en la letra de cambio de tal forma que la obligación contenida en ella es pura, líquida, terminada y de plazo vencido. Justifico. Señor juez, junto a la letra de cambio con lo que justifico todo esto. Justifico que existe un título ejecutivo, justifico que existe una obligación, porque está suscrita en tal fecha, porque está firmada en tal fecha, porque hubo un aceptante, porque no hubo una condición en la aceptación, porque no es en garantía, y todo eso. Bueno, no necesito enunciar todo eso, sino que digo, introduzco la letra de cambio con lo que se determina de que hay una obligación contenida en un título ejecutivo y que además de eso es pura, líquida, terminada de plazo vencido. Listo. Con eso cojo y llego y me doy las 3 vueltas en la materialización de la prueba. ¿Satisfecho? ¿Está bien? Está muy bien. Bonito. Claro, Bonito está, pero... A ver, estábamos hablando de las fuentes, ¿no? De las fuentes de prueba. Todas estas fuentes nos enuncia el Código Orgánico General de Procesos. De los hechos como fijación de la prueba, el doctor Galeas del día de ayer se paseó con esto de los hechos. Así es que no creo que haya mucho que decir, porque en realidad él estaba muy acertado en todas las cosas, tenía toda carga de razón. Luego se habla de la prueba documental, de los documentos electrónicos como medios de prueba. Ya vamos a ver los medios electrónicos como medios de prueba, el ejercicio que debería tener, no el ejercicio que se está haciendo actualmente. De la prueba de inspección judicial, la prueba testimonial, la prueba de informes, declaración de parte y juramento como medio de prueba. También he visto ya el juramento como medio de prueba, pero vamos a ver cuáles son los límites de esto. Se deben tomar ciertas circunstancias, ciertos elementos con respecto a esto. ¿Una declaración de parte debe ser como una confesión judicial? No, no es una confesión. Ya vamos a ver, porque hay la confusión, se dice, la declaración de parte era lo que antes era la confesión judicial. Negado. ¿El juramento como medio de prueba en qué sentido? Ya vamos a hablar, ya de una. No se anticipen. Bien, no tenemos pruebas, preguntas, acotaciones respecto al tema. Está clarito hasta ahorita, ¿no? Sí está medio claro. Sí está igualito a lo que decía el doctor Galeas de ayer. Entonces que vine a ver si es que decía lo mismo, porque si no después me van a colgar aquí, no vale.
de los hechos como fijación de la prueba. Y nos dice que podemos bajar, he traído un concepto para reafirmar lo que el doctor Galeas ayer manifestaba y nos dice, uno de los objetos fundamentales de la actividad probatoria son los hechos manifestados y aportados por las partes en la demanda y contestación a la demanda, conocidas en la doctrina como verdad real. Pero en la realidad no todos esos hechos son objeto de dicha actividad procesal, sino tan solo aquellos que conforman la causa pretendida, es decir, los hechos constitutivos expuestos por el demandante y demandado, siendo estos los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretende obtener en el proceso. Como ya es sabido, la fundamentación de las respectivas pretensiones de las partes viene configurada por hechos constitutivos que aporta el actor, hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que en su caso aporta el demandado. ¿Sí? Entonces, de aquí que se habla de los hechos que son necesitados de prueba y los hechos que no necesitan prueba. El doctor Galeas ayer les tenía bajo régimen estudiantil y les hacía leer, a ver, ¿cómo va a ser posible que no venga con el código? Entonces, ustedes ya leyeron eso. Entonces, al hablar de los hechos, los hechos constitutivos que aporta el actor, se está hablando de todos los hechos afirmativos que pone el actor, ¿no? Entonces, los que constituyen en definitiva la causa, la pretensión, lo que se pretende dentro del proceso. Esos son en definitiva los hechos constitutivos. Y los otros, los hechos impeditivos, es decir, los que se puede decir que son de causa del conocimiento previo del juez para que pueda resolver, lo que impide que se prosiga con la sustanciación de la causa. Los extintivos o excluyentes, los extintivos, bueno, es que se trata de extinguir en totalidad la obligación, como por ejemplo la prescripción, un convenio arbitral, un convenio de mediación, esas cosas. Con eso extinguiría totalmente la obligación porque ya está tratada las circunstancias, o a su vez la prescripción que le elimina, le aniquila la obligación. Y los hechos excluyentes, lo que se trata de excluir en todo o en parte, porque puede ser que se alegue abonos parciales, entonces ahí sí tendríamos que ver qué nomás excluye, si excluye la totalidad o excluye una parte de los hechos expuestos por el actor. ¿Sí? Entonces con esto reafirmamos lo que había dicho el doctor Galeas y nos dice, ¿no?, que nos habla de los hechos necesitados de prueba, lo que ustedes leyeron ayer, que son los hechos afirmados en los actos de proposición, los hechos conducentes, los hechos controvertidos. Todos son esos hechos los que son necesitados de prueba, que ya habíamos leído. Los hechos que no requieren prueba, los hechos afirmados por las partes, los imposibles, ya nos dijo el doctor Galeas, los hechos notorios y públicamente evidentes. Aquí nomás le quiero hacer yo una acotación respecto a lo que él dijo. Y él nos decía que los hechos que son conocidos por todas las personas. Hay que tener mucho cuidado en esta circunstancia porque de los hechos conocidos por todos se puede pasar a los hechos que son de conocimiento del juez. Está con efectos especiales las diapositivas. Entonces, en esta circunstancia, por ejemplo, el mismo ejemplo de él decía que todo el mundo sabemos que hubo el terremoto, ¿no es cierto? Puerto Viejo y Pedernales. ¿Sí? Eso es de conocimiento público. Señor juez, ¿sabe qué? Se me cayó la casa en el terremoto en Pedernales. O sea, de conocimiento público es que hubo terremoto. De conocimiento público es que se cayeron muchas casas. Pero ya que se cayó la suya, ya tengo que revisar. No, pero usted es mi vecino, el conocimiento privado del juez es muy limitado. Entonces hay que tener cuidado en estas dos circunstancias al momento de interponer eso. Los hechos no que son alegados por las partes, los hechos irrelevantes, los imprecisos. En estos hechos imprecisos tiene mucho que ver con respecto a que todavía se enuncian los fundamentos de derecho. ¿Sí? Entonces por eso mismo es lo que les decía yo, que tiene que ser la enunciación de hechos, que es lo más factible. Es más, es lo que dice la norma, porque sería un sinnúmero de hechos, de exposiciones de hechos, entonces se vuelve tan irrelevante. He visto a veces demandas de 5 páginas que comienzan desde 1925, el dueño era tal persona, y en 1970 yo estoy en posesión, y hace toda la relación de los hechos. Y al momento de coger los hechos afirmativos, puede haber incluso hasta confusión, saber cuáles son los hechos afirmativos del señor.
La norma mismo dice, la enunciación de hechos debidamente detallados, ¿qué nos dice? Entonces ya deben estar expeditos de tantos demás. Dice, ¿no? Detallados, tienen que ser enunciados. Entonces, puede ser de esa forma. Eso con respecto a los hechos que en definitiva está reafirmado por lo que decía ayer el doctor Galeas. Respecto de la prueba documental. Bueno, la prueba documental es bastante conocida por todos. O sea, no amerita mucha circunstancia, mucha enunciación, porque ya, en definitiva, todos hemos estado actuando tanto la prueba documental que ya sabemos que es un documento, ¿no? Y bueno, en este concepto nos amplía un poco más el tema y nos dice: en sentido estricto, documento es toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible por los sentidos, que represente un hecho cualquiera y tiene por esto mismo significación probatoria. El documento es el resultado de un acto humano, pero en sí mismo es una cosa o objeto y no un acto humano, como el testimonio o declaración de parte, pero él no es solo una cosa, sino una cosa representativa, o sea, capaz de producir una imagen de otro hecho, por conducto de los sentidos y no de la mera razón. El artículo 193 del COGEF confirma este concepto al manifestar que es el que recoge, contenga o represente algún hecho o declare, constituye o incorpore un derecho. Si no es documento, por ejemplo, una hoja de papel que contiene una frase saludos cordiales. Entonces ahí tenemos que referirnos a lo que son los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos ya sabemos que son todos los documentos denunciados por las autoridades, por las personas que están capacitadas para certificar. Y como bien sabemos, los señores notarios, que tenemos aquí una señorita notaria que también nos puede confirmar que los documentos públicos son los autorizados por la ley, ¿no? O sea, los notarios públicos. Sobre ese hecho se hablaba de que no admite prueba en contrario y no admite prueba en contrario. Entonces, esos documentos públicos tienen una presunción legal. La presunción legal que está establecida en el mismo Código Orgánico General de Procesos, en definitiva no hay mucho que decir porque, bueno, ya son conceptos que se han introducido anteriormente que no merecen mucho. Sobre los documentos privados, sí, tenemos que enunciar cuáles serían sus requisitos de validez con respecto a estas circunstancias. Entonces, debemos tener mucho en cuenta respecto de estos dos documentos que deben tener hay requisitos de validez y requisitos de eficacia. Pero me ha parecido más prudente traer los requisitos de validez, pero bueno, la eficacia tendría que verse con las normas, el procedimiento formal para poder materializar la prueba. Ese serían en definitiva, los requisitos de eficacia de los documentos. Y bueno, los requisitos para su validez, nos dicen los requisitos de validez de la prueba tienen mucho que ver con la licitud de los mismos, los medios de cómo se han conseguido y las formalidades para darle el valor probatorio, y pueden ser las siguientes: que sea elaborado por la mano del hombre y que tenga calidad representativa, que represente algún acto o hecho, que tenga fuerza probatoria, que en el caso que fuere solemne se hayan observado las formalidades que la ley exige bajo la pena de nulidad. Bueno, estamos hablando de los documentos públicos en este caso, que tiene que guardar las solemnidades. Si no, lo contrario, tendría que ser anegada la nulidad para que se quite, se desvanezca la presunción legal que guarda los documentos públicos. Que las personas que otorgan dicho documento tengan capacidad legal o facultades de representación para realizar el acto o contrato. Entonces, bueno, sabemos que cuál es la capacidad de las partes, la absoluta relativa. Vemos si es menor de edad, si es mayor, si tiene alguna interdicción, alguna circunstancia de esas tienen que observarse. Que el acto no sea de aquellos que la ley determine como nulos, ¿sí? Entonces vemos los actos nulos, los que no tengan todas las solemnidades que estamos hablando, ¿sí? Entonces eso con respecto a los requisitos de validez de los documentos. Entonces, sabemos que los documentos tienen que ser enunciados, ya hablamos del ejercicio de enunciación formal en la respectiva demanda, y luego la materialización tendrá que ser, como dice el artículo 192, que también no estoy muy seguro si ese es el artículo, que dice que tendrá que leerse el documento en la parte pertinente, ¿sí? Entonces, la parte pertinente es lo que más me interesa, que yo he sido enunciado en los hechos afirmativos, ¿sí? Eso con